conocer, ¿ya? Que existe toda una cascada de eventos, una cascada de factores que intervienen en la coagulación y que generan finalmente la formación del coágulo, ¿correcto? Luego que ha ocurrido en la formación del coágulo, se inhibe obviamente el sangrado, entonces ya viene el proceso de organización fibrosa, se vuelve más fibroso porque ya se añade fragmentos de fibrina, una red, y con eso se pone más firme el tapón, ¿no? Se vuelve mucho más sólido. Pero luego de ello, sigue dos caminos. Uno, ese coágulo es invadido por fibroblastos, formando tejido conjuntivo a través de todo el coágulo y cerrando esa brecha, esa fisura del vaso sanguíneo. O a veces en muchos coágulos que están en el interior de los vasos, lo que sucede es que tenemos un sistema de fibrinolisis, o sea, un sistema que se encarga de disolver los coágulos en la misma sangre. En la sangre y en los tejidos se han encontrado más de 50 sustancias importantes que pueden afectar la coagulación sanguínea. Normalmente, en nuestra sangre existen interacciones entre los factores procoagulantes, como hemos señalado, del factor 1 hasta el factor 13, pero también hay otro sistema que está compuesto por los factores anticoagulantes, ¿ya? Normalmente en el torrente sanguíneo, en la sangre, debe haber más anticoagulantes que procoagulantes. Es decir, nosotros nos defendemos de la formación de coágulos. Pero cuando hay un daño, una lesión, solamente en esos casos es que debe ocurrir de que el balance sea a favor de los procoagulantes, ¿no? Haya menos cantidad de anticoagulantes y haya mayor cantidad de procoagulantes, pero solamente en el sitio de la lesión. Miren lo que estoy diciendo, ¿ah? Muy bien. Luego, entonces, como resumen, en respuesta a la rotura del vaso, se desencadena la cascada de varias reacciones químicas. Y el taponamiento tiene lugar en 3 etapas. La primera etapa es que se forman sustancias activadoras. Y dentro de sustancias activadoras, el principal es el activador de la protrombina. Este activador de la protrombina es el que cataliza la conversión de la protrombina en trombina. O sea, cataliza al factor. ¿Qué factor es? 2, ¿ok? Muy bien. La trombina activada actúa como una enzima catalítica que convierte el fibrinógeno en la fibrina, ¿ya? Y la fibrina es como un tejido de, de microfibrillas que van a atrapar plaquetas, células sanguíneas y plasma, formando finalmente el coágulo sanguíneo. Para la conversión de la protrombina en trombina, primero se forma este activador, por lo tanto, de la protrombina, que es resultado de la rotura de un vaso sanguíneo o de su lesión por sustancias especiales presentes en la sangre. Segundo, el activador de la protrombina, en presencia de cantidades suficientes de calcio, va a convertir la protrombina en trombina. O sea, necesita para la actividad catalítica que haya el calcio. Si no hay calcio, no actúa. Y finalmente, la trombina formada de la conversión de la protrombina va a polimerizar las moléculas de fibrinógeno en fibras de fibrina en 10 a 15 segundos. Miren ustedes la velocidad del efecto catalítico del fibrinógeno en fibrina tan solo en un tiempo tan corto de 10 a 15 segundos. En relación a la protrombina, esta se origina y se produce en el hígado. Por lo tanto, hay una dependencia de protrombina de la función del hígado. Si el hígado no la produce, la concentración en plasma empieza a disminuir y por lo tanto no se va a poder generar un adecuado sistema de coagulación. Por lo que su dependencia es netamente del hígado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos acelerar, incrementar la síntesis de protrombina? Es administrando vitamina K. Ya que si no hay vitamina K, también no se sintetiza la protrombina
y va a haber una gran tendencia hacia el sangrado. La trombina es un compuesto procedente de la catálisis de la protrombina que tiene un peso molecular de 33.700. ¿Listo? Entonces ya tenemos la conversión de la protrombina en trombina, se sintetiza en el hígado, depende de la vitamina K, ¿no es cierto? Y cualquier lesión o daño en el hígado genera también de que no se sintetice la protrombina. En cambio, el fibrinógeno también, ¿no? Su síntesis es producida por el hígado y también que es esencial para la formación del coágulo. Tiene un gran tamaño, por eso no se filtra el fibrinógeno. Por eso es que no sale de la sangre. Solamente cuando hay un vaso roto, ahí va a salir de los capilares, y se va a filtrar y va a originar la coagulación de los líquidos tisulares, siempre y cuando en el plasma y la sangre esté de manera completa. ¿Ya? La trombina es la enzima que actúa sobre el fibrinógeno, formando monómeros de fibrina, va a ir fraccionando el fibrinógeno y los va a unir de 4 en 4, o sea, va a formar tetrámeros de fibrina, ¿listo? Vamos a tener tetrámeros de fibrina, dando como resultado el retículo, o sea, esos tetrámeros van a formar como una red de microfibrillas que son parte importante del coágulo sanguíneo y el factor estabilizador. Por lo tanto, el coágulo sanguíneo de fibrina es un coágulo, es una red de fibras de fibrina que van a atrapar células sanguíneas, plaquetas y plasma, que además se pueden adherir a la superficie dañada de los vasos sanguíneos. Cuando ya se ha formado el coágulo, se empieza a exprimir el líquido que hay en el suero, que se da entre 20 y 60 minutos adecuadamente, ¿ya? Ese suero, ese suero es el líquido amarillo que nosotros vemos por encima de las heridas. Pero a diferencia del plasma, es que si hacemos un análisis de ese suero que está externamente en las heridas, a diferencia del plasma que está en el interior de la sangre, ese suero ya no contiene factores de coagulación. ¿Por qué? Porque fueron utilizados para formar el coágulo. ¿Ya? Miren qué interesante es esto. Por lo tanto, podemos concluir que una vez originado el traumatismo vascular, la rotura o la fractura del vaso sanguíneo, inmediatamente los factores tisulares se activan, el factor 3 se activa. Este factor 3 va a inducir la transformación de la protrombina en trombina. Y la trombina va a convertir más protrombina en trombina. La trombina, como vamos a ver más adelante, va a actuar sobre varios factores de la coagulación, pero más importante es que va a activar a las plaquetas, hasta que el coágulo continúe creciendo hasta que deja de obstruir y evita la pérdida sanguínea. Entonces, uno de los principales mecanismos de inicio de la coagulación es la formación del activador de la protrombina. Recuerden que en un caso, por ejemplo, de que haya ocurrido un traumatismo en la pared de un vaso y los tejidos ahí hacen un golpe, una caída, digamos, una fractura, digamos, ¿no? Lo que ocurre es un traumatismo. Ese traumatismo son en la sangre y en los vasos sanguíneos y los tejidos. Basta que haya contacto de la sangre con las células endoteliales dañadas o con el colágeno de esos tejidos
fuera del vaso sanguíneo, es que se va a producir el activador de la protrombina. Ese factor activador de la protrombina es el que va a activar finalmente la vía extrínseca y la vía intrínseca. Cuando ya se convierte en formas activas, las acciones enzimáticas van a generar la cascada del proceso de la coagulación. Nuevamente, aquí van a intervenir los 13 factores que nosotros ya los hemos presentado. Como hemos mencionado, hay dos vías, una vía extrínseca que está por fuera y la vía intrínseca que ocurre en el mismo sangre, ¿ya? ¿Cómo es la vía extrínseca de la coagulación? Recuerden que ha habido el traumatismo y en el traumatismo se libera el factor tisular o el factor de la tromboplastina tisular o factor 3. Ese factor 3 liberado por la contusión, por el golpe, por el traumatismo, miren, una vez activado, va a catalizar, al factor 7, que es la proconvertina, y lo va a convertir en factor 7 activo. Ese factor 7 activo, asociado al calcio, que es el factor 4, son necesarios para activar al factor 10 en el factor 10 activo. ¿Qué es el factor 10? El factor de Stewart-Power, ¿no? Este factor 10A, inicia la vía común de la coagulación con la formación finalmente del coágulo. ¿Listo? Jacqueline Walpara. Sí, doctor. Hola, Jacqueline. Entonces, en resumen, ¿qué factores intervienen en la vía extrínseca de la coagulación? El factor tisular 3, Claro, el factor que 7, activa al factor 7. El factor y 7 el activo se une factor 10. al factor 4, pues, que es el calcio. ¿Sí? Estos dos se unen. Cuando ambos ya se unen, recién pueden catalizar la activación del factor 10 en el factor 10 activo, que es el factor de Stewart-Power, ¿no es cierto? Sí, doctor. Entonces, ahora, enumérame qué factores intervienen en la vía extrínseca. El factor 3, el factor El factor 3, el factor 7, el 4 y el 10. 7, el 4 o calcio, y terminan activando al factor 10, que es el factor de la vía común. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Gracias. Ahora, existe la vía intrínseca. El otro es cuando se daña, se lesiona. En cambio, la vía intrínseca, de por sí en la misma sangre, por productos inflamatorios, se puede activar el sistema de la coagulación, por eso se llama vía intrínseca. ¿Listo? Esa vía intrínseca es un poquito más larga, ya que el contacto con la lesión o el vaso sanguíneo dañado activa al factor 12. ¿Y qué cosa es el factor 12? El factor 12
es el factor de Ageman o llamado de contacto. O sea, es decir, se va a activar siempre y cuando haya contacto con lesiones dañadas. Entonces se convierte en el 10A. 10A. El factor 10A va a catalizar la conversión del factor 11 en el 11 activado. El 11 activo cataliza al 9, que es el factor antihemofílico o factor de Christmas. ¿Ok? Y el factor 9 asociado al factor 4, que es el calcio, al factor 8, que es el factor antihemofílico A, y el factor 3 tisular, fíjense ustedes, este complejo de estos 4 factores recién van a activar al factor 10 y lo convierten en 10A, que es el factor de Stewart-Power, que es la vía común, digamos, de la coagulación. ¿Listo? Entonces la vía intrínseca es más interna, es endovascular, empieza con el 12, activa el 11 al 9, el 9 con el 8, con el 3 y con el 4, que es el calcio, recién van a poder activar al factor 10 de la coagulación. Se han dado cuenta que, excepto los 2 primeros pasos de la vía intrínseca, se necesitan los iones calcio para acelerar todas las reacciones de la coagulación sanguínea. Por lo tanto, si no hay iones calcio, no se produce la coagulación sanguínea por ninguna vía. Entonces el calcio es muy importante para generar una adecuada coagulación sanguínea. Recuerden también que hemos visto que el factor tisular, el factor 3, inicia la vía extrínseca. Es mucho más lenta en su proceder y generalmente necesita de 1 a 6 minutos para llevar a cabo la coagulación. En cambio, el factor 12 de contacto y de las plaquetas con el colágeno de la pared vascular inicia la vía intrínseca. Esta es de naturaleza explosiva. Una vez iniciada su velocidad de crear el coágulo, se limita solamente por la cantidad de factor tisular liberado y la presencia de los factores 10, 7 y 5 presentes en la sangre. Si el traumatismo tisular es grave, la coagulación puede tardar un mínimo de 15 segundos para que se active la vía intrínseca. ¿Qué otros factores de la superficie endotelial son importantes? Los factores más importantes para evitar la coagulación son la lisura de la superficie celular endotelial, es decir, que esté liso. Cuando ya está rugoso, este hace que se peguen las plaquetas, ¿no? Entonces, la superficie lisa evita la activación por contacto del sistema de coagulación, la vía intrínseca. También la presencia de una capa de glucocáliz en el endotelio repele a los factores de coagulación y las plaquetas, impidiendo la activación de la coagulación. Y tercero, el sistema de proteínas anticoagulantes son importantes, empezando con la trombomodulina. La trombomodulina es una proteína unida a la membrana endotelial, la cual su objetivo es unirse a la trombina. El complejo trombomodulina-trombina van a activar a la proteína C. Y la proteína C, cuya función principal es ser anticoagulante, ya que inactiva a los factores 5A y al factor 8A antihemofílico. ¿Listo? Entonces, de esta manera también inhibe la coagulación. Entre los anticoagulantes también más importantes en la propia sangre están aquellos que eliminan la trombina de la sangre. Recuerden que las fibras de fibrina van a absorber el 85 a 90% de la trombina. Esta absorción ayuda a evitar la diseminación de la protrombina, por tanto, la extensión excesiva del coágulo. Y el otro sistema es una alfa-globulina que se conoce con el nombre de antitrombina 3 o cofactor antitrombina heparina.
Esta proteína antitrombina 3 se une con la trombina no absorbida y bloquea la trombina sobre el fibrinógeno. Y después la inactiva la trombina pasados los 12 a 20 minutos. Esa es la acción inhibitoria de la antitrombina 3. Un efecto similar al que se produce con la antitrombina 3 es la heparina. La heparina normalmente es un polisacárido conjugado con carga negativa. Normalmente hay pocas concentración en la sangre, pero al combinarse con la antitrombina 3, su eficacia para eliminar la trombina aumenta de 100 hasta 1000 veces más. También se ha visto que elimina a los factores 10A, 11A, perdón, 12A, 10A, 11A y 9A. La heparina normal es producida por los mastocitos basófilos en el tejido conectivo y los basófilos en el plasma. Son abundantes en el hígado y en el plasma, ¿no? Pero también existe el fármaco, en este caso, que es la heparina. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ninguna, doctor. Ninguno, doctor. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos mecanismos procoagulantes, como la cascada de coagulación, pero también tenemos un sistema anticoagulante. Y esta heparina que es producida en los mastocitos y en los basófilos, también ya se tiene por vía sintética. Nosotros usamos este medicamento que es la heparina como un anticoagulante, ¿ya? Por otro lado, los nuevos estudios han encontrado también una proteína que es la plasmina, ¿no? Esta proteína, la plasmina, su principal función encontrada es que destruye y elimina los coágulos, ¿ya? Esta plasmina es una euglobulina que se forma como plasminógeno. Cuando está como plasminógeno, es una proteína inactiva, o sea, en nuestro cuerpo discurre como plasminógeno. No tiene actividad mientras no se active y no se cambia a plasmina, ¿ya? Cuando ya se activa, como les he mencionado, se convierte en plasmina. En cambio, esa sí tiene ya actividad de destruir y eliminar los coágulos. Por lo que se considera una enzima proteolítica, parecida a la tripsina, esta enzima digestiva proteolítica que está en el páncreas. Se ha visto que la plasmina digiere las fibras de fibrina y proteínas coagulantes, como el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8, la protrombina y el factor 12. ¿Ya? Cuando se forma la plasmina puede lisar un coágulo y destruir muchos de los factores de la coagulación, lo que a veces hace que la sangre sea menos coagulable. Por lo que cuando se forma un coágulo,
también se va a atrapar una gran cantidad de plasminógeno en todo el coágulo. Los tejidos dañados y el endotelio vascular van a liberar un potente activador, que se conoce como el activador del plasminógeno tisular, que unos días más tarde, luego que se haya contenido la hemorragia, este famoso TPA o activador del plasminógeno tisular convierte finalmente el plasminógeno en plasmina que ya estuvo contenido en el coágulo y que va a eliminar y va a destruir el coágulo innecesario que queda. Miren ustedes cómo el sistema genera este tipo de respuesta pensando siempre en el futuro en eliminar el coágulo. Veamos ahora los defectos que ocurren en las enfermedades por hemorragia. Generalmente las hemorragias suceden cuando hay deficiencia de unos factores de coagulación, ya sea por tres tipos: por deficiencia de vitamina K, por hemofilia o por trombocitopenia. Porque no hay factores de coagulación dependientes de la vitamina K, porque no hay el factor 8 y 9 o porque no hay plaquetas. Bajo esos motivos es que podemos tener una persona que tenga hemorragia. Recuerden que hemos mencionado que casi todos los factores de coagulación sanguínea se forman en el hígado. Por tanto, las enfermedades del hígado, como la hepatitis, la cirrosis, el hígado graso, pueden alterar el sistema de coagulación porque dañan el hígado. La vitamina K, recuerden, se sintetiza en el intestino por bacterias y es un factor esencial para que el hígado forme la protrombina, el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10 y la proteína C. Entonces, dime, niña. La Silvina y que el doctor había pedido para lo que es farmacia de guía de obstetricia. Dice que todo eso va en central. Y por eso que no me han dado. ¿Y quién te está mandando? La licenciada. ¿Cuál licenciada? Ah, lo de 54. Feliz. Ah, la libertad, mira, eso es una receta aparte. Ya, dame un minuto, que termino mi clase y te voy a hacer. Dice que es controlado, no sé qué tiene la Sí, cosa. ¿cómo después? Controlado, no sé qué necesita, tiene su hora para poner. Ya. Un minutito. Un minutito. Niña, ven.